Paloma, a todo el equipo de la brigada. Por ahí andan Beatriz y todos los demás. Y pues enorme gusto de estar aquí con ustedes y en especial de compartir este foro con Jesús Ramírez Cuevas, amigo, compañero, jefe, colega, etcétera, etcétera. Y básicamente creo que lo que corresponde en términos muy generales en esta tarde y en este momento y en este día es convocar a todas y a todos los que estén aquí a participar este próximo domingo en la revocación de mandato. Todos tenemos que ir a participar en una consulta ciudadana que ha recibido una cantidad enorme de mentiras, de contrapropaganda, y lo peor, desde mi punto de vista, es que la entidad o la institución que a los mexicanos nos cuesta más de 11,000 millones de pesos, si no me equivoco, el INE, en lugar de ser el promotor, como entidad promotora de la revocación de mandato, se volvió un absurdo, de una manera muy absurda, se volvió un obstáculo. Y desgraciadamente el INE se vuelve un obstáculo porque desde hace ya varios meses el árbitro se volvió parte del juego. El árbitro se volvió parte del juego no solamente político, sino mediático, ¿sí? Lo que un servidor comentó en la Cámara de Diputados hace ya más de un mes, hay que repetirlo y hay que repetírselos en su cara una y otra vez. Ellos utilizaron la veda como ley mordaza. Y la veda no es mordaza, señores del INE. ¿Sí? El pueblo mexicano no les paga para regular medios y para censurar a funcionarios o a periodistas. Les paga para promover la democracia. Una nueva fórmula de democracia. La democracia, aunque les duela, no solamente es participativa, no solamente es representativa. Es decir, no solamente ejercemos la democracia cuando votamos para elegir a un diputado, a un senador, a un jefe de gobierno o jefa de gobierno, o un alcalde o alcaldesa o a un presidente de la República. La democracia es también cuando podemos participar en consultas ciudadanas, como la que hicimos en octubre de 2018 y que fue no solamente minimizada, menospreciada y además señalada contra el aeropuerto de Texcoco. ¿Se acuerdan de aquella consulta? Bueno, pues gracias a esa consulta hoy existe un nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Gracias a esa consulta se rescató el lago de Texcoco. Gracias a esa consulta hay un nuevo proyecto de medio ambiente y de protección a la ecología que por supuesto no les preocupa a los ambientalistas, calderonistas y priistas, etcétera, 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 que creen que va a cambiar el color azul turquesa del mar Caribe, ¿sí? Pero a los medios les importa más eso que el contraste de millones de ciudadanos que vamos a participar en un ejercicio de consulta directa, que es el de la revocación de mandato. Para empezar, ese es el primer ejemplo. Hemos tenido que luchar tanto los medios públicos como los medios privados o como los ciudadanos o los medios ciudadanos en contra del acoso y de la persistencia del INE por inhibir la promoción de la consulta ciudadana. Porque creen que promover la consulta ciudadana es automáticamente promover la reafirmación del mandato de López Obrador. ¿Sí? Ellos mismos hicieron la trampa argumental. ¿Sí? La segunda es, como dijeron el fin de semana en esta magia de frase que ya ni este gordito disque simpático de Carlos Alarraqui la pudo haber
firmado, cuando le dicen terminas y te vas. ¿No? ¿Qué les pasa? ¿No? Es un oxímoron. Entonces no puede ser una posición en contra de la consulta de revocación de mandato el terminas y te vas. Simple y sencillamente es una obviedad. Cuando alguien termine su periodo como gobernante, su mandato popular, pues se retira de ese mandato popular. Pero como a ellos les gusta el tono racista, clasista, de así como tronando los dedos, terminas y te vas, pues ellos se fueron y no van a regresar. Eso es lo que también lo tienen cada vez más claro, ¿sí? Y tercer eje, creo que de última hora el INE organizó unos foros, desde mi punto de vista escasos, fueron 3 foros nada más, que por cierto, aquí traigo los datos, fueron transmitidos en directo, no por Televisa, no por TV Azteca, no por Imagen, no por Radio Fórmula, no por Milenio Televisión, sino por los medios públicos. A los mismos que ellos han estado acosando, insistiendo, sancionando, porque nos hemos revelado al dictum de la ley Mordaza, disfrazada de veda electoral. Bueno, pues quienes realmente promovieron la difusión y la transmisión de los foros nacionales de la discusión sobre la revocación de mandato fueron los medios públicos. En uno se llegó a 1.303.000 personas de audiencia y al otro a 1.500.000 y el otro tuvo 702.642 personas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si los demás medios, es decir, el 80% del restante de los medios que no son públicos, que son concesionados comercialmente, se hubieran enlazado de manera directa y transmitido completos los foros, a lo mejor hubiera habido una mucha mayor participación, ¿sí? Entonces, creo que hizo falta muchísima mayor proclividad del organismo electoral y del árbitro electoral para promover la discusión y los foros relacionados con la revocación de mandato. Pese a todo, será un acto importantísimo lo del domingo próximo, y nada más termino con el comercial o con el anuncio o con la promoción de que desde las 6:50 de la mañana hasta las 10:30 de la noche, todos los medios públicos nos vamos a enlazar en una cobertura a nivel federal, a nivel estatal y hasta a nivel municipal para promover que los ciudadanos participen, para vigilar que las casillas sean suficientes ese día y para informar sobre los resultados que se den en esa misma jornada. Así que participen ese día y transmítanle a los demás que los medios públicos vamos a estar transmitiendo la señal unificada sobre la cobertura de la revocación de mandato este domingo 10 de abril. Muchas gracias. Y le cedo la palabra a Jesús Ramírez Cuevas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues primero que nada, pues señalar que pues la cuarta transformación va. Hoy la Suprema Corte pues tomó una decisión importante, a pesar de que fue una minoría la que respaldó la reforma eléctrica, la ley de electricidad del sector eléctrico, pues ya se convertirá en una ley vigente al no ser declarada inconstitucional. Pero eso es importante porque son pasos pequeños pero muy significativos, porque a partir de esa ley se puede operar ya la recuperación de la industria eléctrica para los mexicanos. Lo que está de fondo es si la electricidad es un derecho o un negocio. Y para quienes venimos de la lucha social
quienes creemos en la democracia real, participativa y en el cambio democrático de este país, creemos muy importante que los recursos naturales, que el presupuesto público y la electricidad sean para disfrute de los mexicanos. Vemos la crisis energética en otros lugares y reafirma como un camino correcto el que está tomando el gobierno de México, a pesar de toda la campaña mediática al respecto de que va a haber pérdidas millonarias, de que se va a ensuciar el cielo del mundo por la industria eléctrica mexicana. Nunca hablan de que aquí solo hay 3 plantas carboeléctricas, en China hay más de 1000, en Estados Unidos más de 500, Alemania hoy está produciendo con más de 200 plantas la mitad de su electricidad con carbón, y ahí no vemos las protestas de los ambientalistas. En cambio, a 3 plantas que tiene CFE casi le están culpando del calentamiento global. Entonces, digo esto porque así como han tratado lo de la ley eléctrica, la reforma constitucional, están tratando de la misma manera el tema de la revocación de mandato. O sea, hay una campaña en contra de la participación, en contra de la recuperación de los recursos a favor de los mexicanos y en contra de los derechos del pueblo de México a ser un pueblo libre, soberano y con capacidad de decidir su propio destino. Vemos hoy toda la andanada de políticos desde los Estados Unidos, empresarios, vemos a la oposición como si fueran aquellos, hoy recordó el presidente, como si fueran aquellos conservadores del siglo XIX que fueron a Europa por un rey, porque pensaban que el pueblo de México no era capaz de gobernarse a sí mismo. Hoy están igual, pensando que necesitan la ayuda del exterior para impedir que el pueblo de México pueda recuperar su capacidad, en este caso energética, que como dijo el presidente Lázaro Cárdenas, es como la segunda independencia. Recuperar la capacidad energética es la independencia económica de este país, lo que está de fondo. Hoy los gobiernos que tienen la crisis energética no pueden decidir a favor de sus pueblos porque la industria está en manos de las empresas privadas, que su única visión, su único propósito en la vida es extraer ganancias, obtener ganancias a costa de lo que sea. Ese modelo no puede ser el que predomine en un país democrático que lucha contra la desigualdad. Por eso es importante todo lo que está pasando. Y en ese sentido de la revocación de mandato, estamos viendo cómo a las élites, a los medios de comunicación, a los mismos comunicadores pagados por esas élites, a quienes, las empresas afectadas por todos los cambios que está viendo, a las propias élites que sienten que sus privilegios están siendo afectados, pues están en contra de que la gente participe, de la democracia participativa, de que se le consulte a la gente. Eso es algo que es un anatema para ellos, porque para ellos la democracia es que cada 2 veces a cada 6 años la gente participe, elija unos gobernantes, unos diputados y se olvide de la política, les deje en manos de los políticos el destino del país y de las leyes. Y el compromiso democrático del presidente Andrés Manuel López Obrador y del movimiento que encabeza ha sido profundizar la democracia y pensar que la democracia no es solamente democracia política o democracia electoral. La democracia es también la participación en los asuntos públicos. Aquí estamos en fortaleciendo o conminando a que se fortalezca la democracia, porque la deliberación, la expresión de los temas nacionales o de los temas de interés público, pues sirve para formarse una opinión, y tener una opinión pues le ayuda para participar. Entonces, si no hay información, pues cómo va a participar la gente. Y este tipo de foros, obviamente los medios de comunicación debían estar al servicio de esa construcción de una cultura democrática, y lo que parece es que están construyendo una cultura del odio. La polarización es la que construyen los medios. El país no está polarizado, está polarizado el Twitter, está polarizada la radio y la televisión, donde los conductores se atreven a decir cosas como: va a haber una votación el domingo, pero yo estoy a favor de que haya solo 2 votaciones cada 6, o sea, cada 3 años haya una votación. O sea, no están de acuerdo con la consulta, pero no se atreven, porque nadie quiere ser mal visto,
ni como clasista, ni como racista, ni como autoritario. Entonces no se atreven a decir que están en contra de que se le consulte a la gente. Y la revocación de mandato realmente va a ser el aporte histórico de esta generación para dirimir los conflictos políticos que genera un gobierno, un mal gobierno, a las próximas generaciones, evitarnos la violencia, evitarnos que tomar las plazas y bloquear carreteras para que nos escuchen. Va a haber una forma civilizada, democrática, de decir: no te perdemos la confianza, no creemos en lo que estás haciendo, estás obrando en contra del pueblo, pues votamos y te vas. Si la oposición fuera congruente y fuera democrática, estaría llamando a eso hoy, porque es su derecho y está la oportunidad de hacerlo. Entonces, creo que es importante construir una cultura democrática. Venimos del autoritarismo, venimos del avasallamiento mediático, venimos de la anulación de la disidencia. Ahora que dicen los estadounidenses que aquí se usa a la Fiscalía General de la República para perseguir disidentes, ¿cuántos disidentes son perseguidos hoy por sus opiniones, por sus ideas? Nadie, todos los pueden expresar libremente, pueden inventar que hasta el gobierno quiere cambiar el color del mar, pueden decir lo que crean y nadie los va a reconvenir, ni les va a amenazar con quitarles su espacio en la televisión, ni siquiera en los medios públicos, donde, por cierto, son mayoría. Entonces, que no aleguen que hay censura, que hay persecución, todo lo contrario, hay una libertad como nunca. Y en ese sentido, les preocupa que se consolide la democracia, les preocupa que la gente se sienta empoderada, como se dice por ahí, y que crea que tiene derecho a decidir y a participar, porque una vez que prueba uno la libertad, una vez que uno prueba el derecho, ya está más difícil que después se lo nieguen a uno. Entonces eso es lo que no quieren, por eso dicen: esta votación es inútil. No, es muy útil, porque es crear el precedente de que ya se ejerció el derecho de consulta, independientemente del resultado. Y eso va a ser una herencia democrática de esta generación, porque no es solamente del gobierno, esto es una lucha de un pueblo por abrirse cauces institucionales, democráticos, libertarios, pero también inteligentes. Y creemos que es importante que profundicemos en la democracia. Si la cuarta transformación va a tener futuro, es democratizar al país en su conjunto. Democracia cultural, democracia económica, democracia política, y en eso pues hacer vigente lo que plantea el artículo 3º constitucional, que la democracia no es solamente un sistema, un método de elección de autoridades, sino debe ser un modo de vida, donde todos los espacios sociales, los centros laborales, ahora ya hay hasta una ley donde exige, obliga a democratizar los sindicatos, pues también las escuelas, también hasta los hogares. O sea, ¿por qué no discutir en las familias cómo es eso de la democracia en la familia? ¿Por qué no socializar? O sea, ¿por qué no compartir las tareas de limpieza, de cuidado? ¿Por qué solamente pensar que la deben hacer las mujeres? ¿Por qué nada más los adultos? ¿Por qué no jóvenes, niños y gente mayor podamos compartir las tareas? Eso es democratizar nuestro país, hacernos cargo de los temas, de los problemas y participar juntos para buscar soluciones. Entonces, de eso se trata esta consulta, que es heredar este instrumento democrático y además pacífico para dirimir nuestras diferencias, y por el otro, pues avanzar en nuevas formas de participación. Hay que buscar nuevas formas de participación y llegar incluso a una democracia mucho más específica, también en lo local, de obras públicas, de cuidado del espacio público, de cómo se gastan los presupuestos, los gobiernos locales, cómo se ejercen, bajo qué obras. Pues debíamos llegar a un proceso donde también participe la gente y opine de qué es lo que mejor nos conviene. Así nos evitaríamos muchas de las obras o elefantes blancos que hay, o obras de alto, de las inmobiliarias que generan edificios donde no hay agua y donde afectan la vida de las poblaciones enteras, ¿no? Entonces, en fin, o cosas como un edificio casi en la orillita del centro histórico de Veracruz para destruir el paisaje, una torre gigantesca ahí junto al faro que ya le puso en la torre a un patrimonio
histórico, patrimonio arquitectónico, y que pues estamos en litigio para que eso se derribe, porque eso no debió haberse aprobado en un plan urbano, y si hubieran preguntado a la gente no lo hubiera aceptado, en fin, porque son negocios particulares de unos cuantos. Entonces, detrás de todo esto está poner en el centro a la gente, poner en el centro a los ciudadanos, al pueblo. Eso es lo que le tienen tirria los medios, que además son, están envueltos en otros negocios. Hoy no son medios de comunicación, son actores políticos y económicos que tienen pues la salida para expresar sus puntos de vista. Está bien, eso es parte de la libertad que goza este país, pero la gente tiene que tener conciencia de que están hablando por esos intereses, y que esos son los que se sienten afectados, los que están descalificando el ejercicio democrático de la revocación de mandato, o que descalifican la creación de una área natural protegida como Texcoco, o que están contra una obra que está realizándose en el sureste, o varias obras que están realizándose en el sureste, porque preferirían hacerlas las mismas empresas que siempre le han fallado en muchas ocasiones, y como ejemplo está ahí el tren suburbano de Toluca, ¿va? Entonces, y donde finalmente pues ellos están buscando su beneficio y sacar el máximo, la máxima ganancia. Entonces, aquí lo que toca hoy es invitar a los ciudadanos que nadie se quede en casa, que todos asumamos como un deber ciudadano, como un deber moral, participar, independientemente de nuestra decisión, y hay que invitar a todos, los que están a favor, los que están en contra, y los que están a favor y en contra, todos tendríamos que tener esta obligación moral de participar y expresar nuestra opinión. Entonces, ¿por qué? Porque es reafirmar este espacio de participación, de opinión de los ciudadanos, que eso va a cambiar el rumbo de este país. Y lo que ha abierto el presidente Andrés Manuel López Obrador es algo histórico, porque en 200 años han sido momentos muy pequeños en los que el pueblo ha podido influir. Eso es lo que ha podido defender la nación y darnos soberanía, libertad, derechos sociales, constitución, nación propiamente dicha. Ha sido la gente, pero en muy pocas ocasiones se le ha permitido plenamente participar. Por eso el presidente López Obrador y la Cuarta Transformación lo que ha hecho es abrir las puertas del Palacio, del Congreso, de las decisiones más importantes al pueblo de México. Pero bueno, para eso también hay que construir una cultura democrática de participación, que a veces cuesta, ¿verdad? Porque queremos siempre en la vieja cultura que lo resuelva todo el gobierno y que para eso le pagamos. Sí, pero si queremos que esto realmente sea en beneficio de la colectividad, tenemos que involucrarnos, tenemos que participar, tenemos que estar informados. Y eso es algo que a los medios de comunicación no les gusta. Por eso, en lugar de argumentos, lo que hacen es endilgar descalificaciones, adjetivos y muchos ataques contra el gobierno y el presidente. Quería también agregar esto, que hoy subió hablando de medios, creo que también el Twitter a veces tiene cosas importantes que comunicarnos, y sobre todo la cuenta del día de hoy del Instituto Nacional, del INER, del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución de México. Nada más leo brevemente lo que hoy publicó. Hoy en su timeline de Twitter. ¿Sabías que los zapatistas contemplaron desde 1915 en su proyecto político la revocación de mandato presidencial? Y sacan un hilo con 8 cápsulas históricas o 8 argumentaciones históricas en donde señala que la soberana convención de Aguascalientes, integrada por los villistas y los zapatistas, formularon leyes políticas inéditas, como la Ley
parlamentaria del 22 de enero de 1915, en la cual se estableció un mecanismo para destituir al presidente de la República. En caso de que violara el presidente los acuerdos de la convención, entre ellos los principios del Plan de Ayala, o se atentaba contra su soberanía, la convención también podía separar no solamente al presidente, sino a los ministros del gobierno con el voto de las 2/3 partes de los delegados convencionistas. Precisamente aplicaron esta regla para destituir en junio de 1915 al villista Roque González Garza, quien había sido nombrado por la convención como encargado del Poder Ejecutivo y por haber violado los principios de la ley parlamentaria. ¿Qué significa esto? Que la figura de la revocación de mandato no es de ahora, viene de lejos y no es ajena a la cultura política de la sociedad mexicana y menos a uno de los movimientos más genuinos, más leales y fieles a su tradición, como fue el zapatismo de Emiliano Zapata. No al otro zapatismo, al zapatismo de Emiliano Zapata. Ese, desde entonces, ya incluía mecanismos de sanción ciudadana en contra de quienes no cumplieran con lo acordado en la entonces convención. ¿Qué es a lo que le tienen miedo los medios de comunicación? Justamente a eso, a que los ciudadanos dejen de estar apantallados y se vuelvan partícipes y se vuelvan actores y actoras sociales de las decisiones políticas, porque entonces se les acaba el negocio. Se les acaba el negocio. ¿Quién le va a pagar a Joaquín López Dóriga, al teacher, por decir mentiras? O a Loré de Mola y al payaso Broso por decir mentiras y por erigirse en los voceros de la sociedad y de las audiencias. ¿Quién les va a pagar si entonces la sociedad se vuelve el protagonista o nos volvemos los protagonistas? ¿Quién le va a pagar al diario El Universal por estar tratando de tirar a un gobierno a periodicazos? ¿O quién le va a pagar a Radio Fórmula por tener a los comentaristas que tiene para estar todo el tiempo, todos los días, a todas horas, todas las voces, como dice Pepe Cárdenas, pero todas las voces de un solo lado? ¿Sí? Ese es el tema. Por eso tenemos que romper no solamente con la tradición elitista de los partidos políticos, sino con la tradición elitista de los medios de comunicación, que le han robado a las audiencias y a los ciudadanos la capacidad de decisión, ¿sí? Y de decisión sobre su destino y sobre los asuntos públicos, ¿sí? Creo que en este sentido, nada más para completar la idea que expresó Jesús Ramírez y la que ha expresado un servidor, la participación de los ciudadanos y de las ciudadanas en la revocación de mandato es también una cachetada con guante blanco y ciudadano a los medios de comunicación que no han entendido que esta es una cuarta transformación. Gracias. A ver. Buenas tardes. Al principio de tu plática dijiste lo que todos sabemos hoy, y creo que muchos estamos contentos por eso, que hoy la Suprema Corte había dado un golpe tremendo a favor de la constitucionalidad de la reforma energética. ¿Qué pasa entonces con el Congreso, con la decisión que viene, con la discusión que viene, la votación que viene? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la importancia? Ojalá que nos pudieras explicar esto, porque hay muchas dudas al respecto. Bueno, la importancia de la reforma constitucional, o sea, lo que se aprobó es que no es que la ley del sector eléctrico es vigente, pero eso tiene que ver solo con un aspecto, que es el del despacho de la red eléctrica. Es decir, en el modelo de
ganancias caídas del cielo, como le llaman los españoles, a ese modelo de ganancias sin hacer nada que tienen hoy las empresas eléctricas privadas, porque ganan injustamente demasiado y que todos pagamos del presupuesto público. En la reforma de Peña Nieto, lo que hicieron fue castigar a las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, que es la energía más limpia de todas, porque no es solo el paso del agua que genera electricidad. Eso no contamina nada, no genera ningún gas de efecto invernadero, no necesita ningún combustible adicional para generar electricidad. Entonces, lo más limpio de todo es el agua. Entonces, en la reforma de Peña Nieto, las hidroeléctricas, como eran públicas o como son públicas, las sacaron de la clasificación de energías limpias para permitir que las únicas energías limpias que se iban a despachar y que en la ley quedaban como prioridad en el despacho eléctrico eran las fotovoltaicas, es decir, las que hacen electricidad con luz solar y con viento, las eólicas. Y después ya el resto. Curiosamente, en ese modelo quedó establecido que el precio de la energía más cara era el que iba a pagarse a todos por igual. Es lo mismo que pasa en España y en ese modelo en Europa, que ya está tronando y que están intentando cambiar. Pues ese que tenemos aquí genera esa. Entonces, lo que se hizo para poder incorporar a las hidroeléctricas como prioridad de energía limpia y que se entrara al sistema eléctrico, se hizo la ley del sector eléctrico. Y esa la impugnaron las empresas, la impugnó la COFESE, la impugnó el gobernador de Colima, para impedir que se colocara las hidroeléctricas en el lugar número 1. Porque además, pues, otro de los mitos de la energía eléctrica que hemos escuchado todos los días en los medios de comunicación es que la energía de CFE es sucia. Por lo tanto, si predomina en el mercado la compañía pública Comisión Federal de Electricidad, va a generarse más contaminación y más efectos de gases de efecto invernadero y va el calentamiento global. El asunto está en que esta ley que hoy digamos dictamina como constitucional la Suprema Corte, solo está abarcando un aspecto muy importante, pero solo un aspecto de lo que es el sector eléctrico. La reforma constitucional abarca un cambio de todo el modelo, de acabar con los contratos de autoabasto que son los ilegales, porque una empresa como un hogar tiene derecho a producir su energía con tecnología limpia o con energías renovables, que es lo más correcto, porque nada es limpio realmente, porque generas algún tipo de contaminación, algún tipo de impacto. Pero el tema es que estas energías los contratos de abastecimiento lo que hicieron fue asociarse a lo largo del tiempo con muchas empresas que son grandes consumidores de electricidad y que con la justificación de que se produce o que son socios de una empresa que tiene permiso para generar electricidad, pues desde cualquier lugar del país que generen un ventilador o una energía fotovoltaica con un precio muy bajo de costo, el CFE les tiene que dar la electricidad a ese precio, no a precio de mercado. Y entonces sucede que paradojas como la de hoy, que hoy el Oxxo paga menos por la electricidad que un hogar de clase media o que la tiendita de la esquina, lo cual le da una ventaja por encima de los dos. Esa es una competencia desleal en las leyes del mercado. Pero además hay otro tipo de contratos que además están generando un sobrecosto a la Comisión Federal de Electricidad que estamos pagando todos, de alrededor de 450,000 millones de pesos al año, con el cual estamos subsidiando a las empresas generadores de electricidad, en lugar de que ese subsidio, si fuese el caso, se destinara a la gente, como hoy sucede con la gasolina, que frente a la crecida de los precios por el conflicto bélico y por la situación provocada por la pandemia estamos viviendo en el mundo, pues aquí se está subsidiando la gasolina
para que no impacten la inflación y los precios de la canasta básica y en el coste de la vida de la gente. Porque ese es el sentido del Estado, es atender las necesidades de la gente, estar al servicio de la gente y tomar las decisiones para el beneficio de las mayorías. Entonces, ese es y por eso sí es importante la reforma constitucional, para que la Constitución ya establezca el derecho humano a la electricidad y genere condiciones de un mercado justo, donde la Comisión Federal de Electricidad tenga el 54% del mercado y el otro 46%, que es muchísimo, puedan, los privados puedan seguir obteniendo ganancias razonables en el mercado. Ese mercado es muy muy grande, es el tamaño completo de Argentina, ese 46%. Entonces no es nada despreciable este mercado, y sin embargo se mantiene la rectoría del Estado y hacer prevalecer el interés público y de la población por encima del interés de la ganancia. Y otro elemento muy importante que tiene la reforma constitucional de electricidad que está en el Congreso es el tema del litio. El litio es una sustancia, un metal, un mineral estratégico para las tecnologías ya no del futuro, del presente. Todos tenemos un dispositivo electrónico móvil. La batería está hecha de litio y varios elementos del mismo teléfono están hechos de litio. Entonces, todas las baterías del mundo, todos los autos eléctricos, todos los celulares, todos los elementos que usan una batería están compuestos de litio. Entonces, es un elemento central para el desarrollo tecnológico de las naciones. Y México es uno de los pocos países que tiene reservas de litio para explotar, con Bolivia, con China, con Estados Unidos, como Chile, pero no son muchos países que tienen este elemento. Entonces es muy ambicionado. Entonces lo que se quiere hacer aquí en esta reforma es como sucede con el petróleo, que sea del dominio y explotación exclusiva del Estado mexicano, para garantizar que esa riqueza estratégica se destine al bien del pueblo de México. Entonces es también garantizar el desarrollo de la tecnología, el desarrollo de las baterías, de vehículos eléctricos, en fin, es algo que disminuirá los costos para la producción de todas estas nuevas tecnologías no contaminantes que se deben desarrollar para contribuir al mejoramiento de la salud del planeta y para disminuir los gases de efecto invernadero. Entonces, sí es muy importante la reforma, y aquí, y con eso termino, pues se está definiendo de qué lado están los partidos, de qué lado están los legisladores, si van a legislar a favor de la industria, o a favor de intereses extranjeros, o a favor de los mexicanos. Y perdonen, parece que esto es maniqueo, pero no, el fondo es ese. Entonces, no nos engañemos, necesitamos que el sector eléctrico esté bajo la rectoría del Estado para garantizar que el interés de los mexicanos prevalezca y que el litio sea explotado por una empresa pública que le dé no solo que toda la ganancia y todo el desarrollo tecnológico sea al servicio del pueblo de México. Entonces, eso es lo que está detrás de este debate y por eso es tan importante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuando llegamos aquí a la conferencia, vino una señora a decir lo de la guardería, ¿no? La derecha siempre ha mentido, lastimosamente para la gente que se lo cree, sobre que el gobierno nuevo quitó guarderías, ¿no? Yo quería que le dijeran a la población aquí quiénes están tras de los dueños de las guarderías exactamente, que tengo entendido que son políticos panistas, y Genaro, los dos son periodistas, que si nos pueden explicar un poco más o menos cómo está la jugada de los medios de derecha, que son los que desgraciadamente gobiernan la mentalidad de la población, y esto conlleva a muchas mentiras que la gente cree que son verdades. Entonces, como rápidamente dar un punto de vista sobre eso, ¿sale? Sobre las guarderías, lo que existe es una revisión del esquema de subrogación.
El esquema de subrogación de las guarderías es la privatización del servicio de guarderías, que fue establecido desde la época, si no me equivoco, de Zedillo, y se intensificó sobre todo entre los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón. El incendio de la guardería ABC en 2009 en Sonora, que le costó la vida a 49 niños y la salud a varios más que todavía viven los efectos de ese incendio, demostró que la subrogación de las guarderías estaba hecha para beneficiar a los socios o a las socias de los esquemas privatizadores y no a los bebés y no a los niños. Los metieron literalmente en bodegas que son trampas mortales para los bebés, sin condiciones de seguridad, a unos metros de una bodega de papel, a otros metros tantito de una gasolinera, como en el caso de la guardería ABC en Hermosillo. El tema es que no solamente son políticos panistas, la pariente Altagracia, así se llama, Altagracia, no es broma, de la señora Margarita, no solamente ella, hay muchos políticos priistas y por supuesto muchos empresarios de medios de comunicación, sobre todo en las entidades, sobre todo concesionarios de radio, concesionarios de televisión que tienen al mismo tiempo hospitales, que tienen al mismo tiempo hoteles, que tienen al mismo tiempo empresas que venden insumos para el sector salud, desde medicamentos hasta utensilios. Entonces es todo un esquema en donde hay una gran cantidad de intereses. Y como en ese caso, muchos otros. Y como en ese caso, en especial, el caso de la reforma eléctrica. Lo que hay detrás de esta campaña en contra de la reforma eléctrica no solamente es el interés de Iberdrola. ¿Ustedes saben quién es el dueño de los Oxxos? ¿Quién es? ¿Ah? ¿El Diablo quién? El Diablo Fernández. ¿Dónde vive el Diablo Fernández? En Monterrey. ¿Y es dueño de qué? De FEMSA. ¿Y FEMSA de qué es dueña? De Coca-Cola. ¿Y quién puso un presidente panista llamado Vicente Fox? ¿Y quién contrató a Ernesto Zedillo después de ser expresidente? Coca-Cola. ¿Y quién contrató a Felipe Calderón después de ser expresidente para su consejo directivo? Coca-Cola. ¿Sí? ¿Y quién es la empresa que es la principal causante de la diabetes en México? Entonces, ahí están viendo ustedes una red de intereses. Ah, por cierto, está la lista de multimillonarios de Forbes y no aparece el Diablo Fernández en esta lista. No, simple y sencillamente está la propiedad o la cantidad de dinero real que él tiene está realmente oculta en sociedades, fondos de inversión, pero es un hombre muy rico. No solamente es el hombre más rico de Monterrey en estos momentos, es el dueño, o sea, se adueñó de la industria regiomontana. Bueno, ¿quién fue el principal impulsor del Bronco? El Diablo Fernández. ¿Y quién hizo tan rico y tan importante al Diablo Fernández? ¿Quién? Un señor llamado Carlos Salinas de Gortari. La recomposición del capital en Monterrey, la reconfiguración de la vieja oligarquía o del grupo Monterrey se dio en el sexenio de Carlos Salinas. Y estos son los grupos que están encabezando la campaña mediática en contra de la reforma eléctrica, en contra de la revocación de mandato y para pronto en contra de la 4T, ¿sí? Pero son los nombres que no aparecen. En lugar de ellos, pues aparece un payaso y a su lado aparece otro más payaso, ¿sí? Y ese es el tema.
Y luego tienen payasos invitados, payasitas y payasitos invitados. Pero el tema real es que todavía este país esta sociedad, esta ciudadanía se está enfrentando no solamente en el tema de la subrogación de las guarderías, sino en todo a la reconfiguración que se hizo desde el salinismo a la fecha de los que se sienten dueños y patrones y se sintieron y los trataron como tales durante más de 30 años y los trataron así y sobre todo los trataron mejor quienes dijeron que iban a cambiar al país, un señor llamado Vicente Fox y otro señor llamado Felipe Calderón, que todavía son peores por hipócritas, por tramposos y por corruptos. ¿Sí? Ese es el pleito político sustancial que está detrás de la revocación de mandato, de la reforma eléctrica y, si nos apuran, de la reforma electoral, que va a ser el siguiente paso. ¿Sí? Nada más un tema más sobre estancias infantiles, porque sí, el sistema de subrogación de las guarderías es un sistema que benefició a los amigos políticos locales, pero las estancias infantiles, que fue el programa que cambió en este gobierno, también la subrogación se transformó, pero la que han criticado es que acabaron con las estancias infantiles. Las estancias infantiles eran espacios donde atendían sin mucho profesionalismo o con profesionalismo y de todo a los niños, y entonces el gobierno les daba dinero a los dueños de esos espacios para que mantuvieran las estancias infantiles. Cuando llegamos, se hizo un diagnóstico, una investigación del funcionamiento de ese programa y resultó que de 280,000 niños, más o menos, o 250,000 niños, 80,000 no existieran. No hubo manera de probar que estaban en las estancias infantiles y las estancias cobraban por niño atendido. Entonces, por eso se dijo que había 80,000 niños fantasmas por los cuales cobraban los dueños de las estancias infantiles, pero no estaban atendiendo a los niños. Entonces, lo que se hizo fue cambiar el esquema. En lugar de darle el dinero a los dueños, se les dio el dinero a los padres de familia para que ellos decidieran en qué estancia infantil inscribían a sus hijos. Cambió el modelo. En lugar de asegurarles el negocio sin rendición de cuentas y sin supervisión, pues ¿quién mejor que los padres cuyos hijos están en esos lugares que pudieran supervisar y premiar o castigar según la atención a las estancias infantiles? Y eso es lo que sucedió. Pero eso, como rompió el monopolio, rompió el negocio, y estos acuerdos de amigos y socios de políticos de muchos partidos, pues se dieron el grito en el cielo y aprovecharon, porque la derecha hoy, como no tiene causas defendibles, porque no va a defender los negocios de las grandes empresas, ¿verdad?, abiertamente, ni va a defender a Coca-Cola, ni va a defender que Oxxo pague menos la luz que la gente, porque no es impresentable esas causas. Entonces se disfraza y retoma causas legítimas de la sociedad para aparecer como defensor de los niños, defensor de la salud, defensor de la selva, defensores de los jaguares, en fin, de todo, que ahora hasta feministas resultaron y bueno, ahora están defendiendo los cenotes y demás, ¿no? Entonces, todo eso no es más que pretextos o, digamos, temas que sí son de interés público, pero para defender otros intereses que no están abiertamente expresados. Por eso hubo gente que cuestionó estas expresiones legítimas de mucha gente que sí está preocupada por la selva, el medio ambiente, pero que al final de cuentas estas campañas que han lanzado pues tienen propósitos privados. Por decirlo, nada más pongo un ejemplo. Nunca levantaron la voz cuando se hizo todo Cancún, ¿verdad?, que fue una destrucción de toda la zona de manglar, los acuíferos, la parte de la selva. Nunca levantaron la voz cuando se hizo Mayacobá, un hotel grandísimo que destruyó muchísimas hectáreas de selva y que invadió zonas acuíferas.
Por cierto, negocio por el cual juzgaron al rey de España porque pagó sobornos a las autoridades mexicanas, locales y federales del gobierno de Peña Nieto y de Calderón, para que se construyera ese hotel. Allá sí hicieron un juicio, aquí ni siquiera nadie levantó la voz en contra de Maya Cová, que por cierto dirige hoy el que era presidente de OHL, por cierto, empresa por la cual también juzgaron al rey de España, y aquí se le protegió, a pesar de que ni siquiera el viaducto bicentenario del Periférico Norte terminó, pese a que hoy pagan más dinero los que utilizan esa autopista suburbana, que no terminaron como si la hubieran terminado, porque había una serie de tarifas programadas dependiendo del avance de la obra. Pues bueno, eso nadie ha levantado la voz. Y para terminar, nada más del tamaño de la hipocresía, está esta empresa Volcan, una empresa estadounidense en Calica, que ha devastado más de 1,000 hectáreas, pero no solo de la selva, de cenotes, de ríos subterráneos, y que ha penetrado varios kilómetros la capa esa cárcica que dicen que es tan delicada. Esa empresa está destruyendo, no tiene permiso para hacerlo, ahí es de manera ilegal, y no han levantado siquiera un papelito, un video, una protesta, para que vean la doble moral. Y tampoco dijeron nada cuando Xcaret hizo del sistema de ríos subterráneos y de cenotes un negocio privado, dinamitando las paredes para comunicarlas y hacer uno de los resorts o centros de vacaciones más interesantes de la Ribera Maya, devastando lo que hoy dicen defender artistas como Derbez o Rubén Albarrán o Natalia Lafourcade. Yo les pediría que se informaran de cuáles son los verdaderos riesgos ambientales en la península de Yucatán y que protesten contra las granjas de cerdos que rellenan con cerdos muertos cenotes enteros, contaminando los mantos freáticos, contaminando esos ríos subterráneos y esos cenotes, o que protesten contra la devastación programada de varias empresas que quieren hacer otros Xcarets en la península de Yucatán y que han avanzado y nunca han levantado la voz. Entonces, sí es una causa legítima defender la selva. El Tren Maya se propone no solo llevar desarrollo y comunicar al sureste, sino también ser un modo de financiar la conservación de la selva. Se va a ampliar la reserva natural de la biosfera de Calakmul, por ejemplo, con más de 50,000 hectáreas en esa zona, y se están avanzando en reforestar parte, bueno, porque la mayor parte de la selva, y eso es lo que no dice nadie, es que ya se la acabaron. Las monterías hace 100 años, chicleras para sembrar en Nequén, o sea, todos esos procesos de destrucción de la selva ya ocurrieron en la época del Porfiriato. Y entonces lo que hay ahora, y eso está probado por científicos ambientalistas que han investigado sobre la dinámica ambiental en la península, que la mayor parte de la selva tiene 100 años, no es la selva original, pero aún así demuestra que también hay una capacidad de resiliencia del territorio si se cuida. Y entonces estamos promoviendo la ampliación de zonas de reserva de la selva, de protección al jaguar, de protección a las especies y sobre todo también de protección a los manantiales, a los ríos subterráneos y los cenotes. La diferencia con los conservacionistas de esas organizaciones no gubernamentales financiadas por gobiernos extranjeros que están financiadas para oponerse al Tren Maya es que el gobierno tiene una visión ambientalista con la gente. Cuando la gente tiene desarrollo, no destruye su hábitat, no destruye la selva, no destruye los cenotes ni los ríos, ni los contamina, porque de eso vive. Entonces lo que estamos haciendo es que sea viable y que sea rentable también para la gente, para los mayas, para los campesinos que viven en esa región. Cuidar la selva sea una actividad que toda la sociedad podamos pagar también, porque es de beneficio para todos. Esa es en la zona de Campeche,
existe el macizo de selva más importante de México en la reserva de Calakmul, que es la segunda reserva de selva tropical más importante de todo el continente después del Amazonas. Y eso se está cuidando y ampliando para que quienes viven ahí, su labor sea sobre todo cuidar la selva y que eso reditúe a favor de su mejoramiento de su estilo de vida y no se deprede y no se permita un tipo de turismo depredador como el que hemos visto ya en la Ribera Maya. No se trata de ampliar Cancún a todos los 5 estados donde pasa el Tren Maya, sino por el contrario, crear un nuevo paradigma de desarrollo donde el turismo sea sustentable, sea de bajo impacto y que sea mejor repartido para que las poblaciones que han sido abandonadas por muchas décadas ahora cuenten con modo de vida, medios de vida dignos, y que pues eso sea también un incentivo para proteger el territorio y para proteger los vestigios arqueológicos y sobre todo pues la riqueza natural.